Retomando la semana 4, vamos a tocar el último punto. En esta oportunidad, el punto llamado precio, la unidad llamada precio. Definamos precio. El precio es el valor de algo, un bien o servicio o un factor productivo dentro de un mercado. Entonces, el precio me va a permitir a mí poder saber cuánto es el valor de algo para yo poder comprarlo. Y en este caso, a través de los soles de nuestra moneda nacional. Es el valor de los bienes y servicios producidos por los agentes o las unidades de producción dentro de los mercados. Vayamos con un punto específico en el precio. ¿Cuáles son los factores que me permiten determinar un precio? ¿Qué precio poner? ¿Qué precio cobrar? ¿Qué precio de alguna manera determinar para determinar un bien o servicio en el mercado? Tenemos algunos factores que me permiten e influyen en esa asignación de precio. Dentro de los factores están los factores internos, que son propios de mí, que son propios de la empresa, que son creados y gestionados por mí, en el cual de alguna manera yo voy a poder tener algún tipo de control o tengo un control. Están los factores internos. Dentro de los internos está el costo de producción. Yo necesito saber cuánto me cuesta producir algo. Yo necesito saber cuáles son mis costos. Y en esta oportunidad, ¿qué necesitaría saber? ¿Cuáles van a ser mis costos variables? ¿Cuáles van a ser mis costos fijos? Para yo saber cuál va a ser el costo total de producción. Tengo que determinar dónde gasto más. Tengo que determinar cuáles son los costos o los egresos en que incurro en el proceso de producción. A menos costos, definitivamente yo voy a tener mayores márgenes de ganancia. Y eso es lo que toda empresa trata de alguna manera de maximizar, mejorar la utilización de recursos para de alguna manera que los costos de producción sean mucho menores. Entonces, ¿los costos de producción son importantes para determinar el precio? Sí. ¿Yo los puedo de alguna manera controlar? Sí. Al hablar de costos de producción estoy hablando de mis costos variables y costos fijos. Y la suma de ambos es el costo total de producción. Luego viene el cálculo de utilidades. Es decir, ¿cuánto quiero ganar? Esto ya depende de la empresa. ¿Cuál es su política de alguna manera de la empresa? Yo sobre cada producto quiero ganar 5%, 10%, 20%. Cada empresa determina sus márgenes de ganancia por producto o por volumen de productos. Entonces, al hablar de los costos de producción y el cálculo de ganancia, estoy hablando que estos dos elementos son muy importantes para mí como empresa para determinar el precio final de un producto en el mercado. Son factores internos propios de la empresa que de alguna manera se pueden controlar. Luego tenemos los factores externos. Tenemos los factores externos, es decir, provienen de elementos que están fuera de mi alcance, fuera de la empresa, por lo cual de alguna manera yo no puedo trabajar sobre ellos. Ellos me sobrepasan mis recursos o mis posibilidades. Entonces, como factores externos tenemos la oferta y demanda. Por ejemplo, vayamos a un blaster de cabinas de internet. ¿Cuánto es el precio por hora de la cabina de internet? Puede ser un sol. El del costado cobra un sol. El que está al frente mío cobra un sol. La oferta y la demanda me dice que tengo que cobrar un sol. ¿Sería factible que yo cobre 2 soles? Pues definitivamente no, pues tengo varios competidores y entre los competidores se establece un precio.
Y en este caso es el precio de la oferta y la demanda. Luego está la competencia. Es decir, cuántos en el mercado hacen lo mismo que yo. Cuántos en el mercado producen los mismos bienes o servicios que yo. Y es muy importante saber eso, porque yo no puedo poner un precio aleatoriamente, porque puedo tener a mi competencia que ponga un precio mucho menor. Y definitivamente, si el consumidor está influenciado por el precio, voy a tener un desmedro en mi demanda. Y ahí tenemos el tema de la telefonía celular. Por un lado Movistar, por el otro lado Tuenti, por el otro lado tenemos a Virgin Mobile, Vitel, etc, etc. Claro, hay una competencia de precios, hay una competencia de servicios, hay una competencia de clientes. Entonces, los factores externos, oferta, demanda y competencia, no los puedo controlar. ¿Son importantes a la hora de determinar precio? Sí, influyen. Listo. Al hablar de precio, hemos visto que existen dos factores. Factores internos que yo los puedo controlar y los puedo manejar dentro de la empresa, y los factores externos que definitivamente no los puedo controlar. Vayamos a otro punto que es muy importante. Ya hemos visto el tema del precio, pero ¿el precio siempre es el mismo? ¿El precio siempre se va a mantener constante? Existen diferentes variedades o diferentes modelos o estructuras de precio. Y una estructura muy importante son los precios irregulares. Son los precios irregulares. Dentro de los precios irregulares podemos ver los precios dumping. El precio dumping. Generalmente al hablar de precio dumping estamos hablando de actividades de comercio exterior. Estamos hablando que una industria produce bienes, produce mercancía, pero sus costos son mucho menores que los costos, por ejemplo, los costos nacionales. Por ende, cuando la mercancía ingrese a nuestro mercado nacional, va a ser mucho más económica y barata que la producción nacional. Ahí tenemos los productos chinos. Muchos productos chinos ingresan con precio dumping. Sus costos son muy por debajo de los costos nacionales. Por ende, sus precios son mucho menores que los precios nacionales. Y el precio subsidiado, los subsidios. El subsidio. ¿Qué es el subsidio? Básicamente está ligado el subsidio a políticas generalmente del Estado. Es cuando el Estado cubre parte o todo el costo o el precio de un producto o un servicio. Generalmente hablar de subsidio hablamos de políticas estatales. Yo como Estado quiero llegar a la mayor cantidad de personas. Quiero buscar el bienestar general de la mayor cantidad de personas. Veo que las personas no pueden acceder a un precio determinado. ¿Qué es lo que hago? Subsidio, apoyo a las diferentes personas para la adquisición de un bien y servicio. Y ahí tenemos un ejemplo, el tema de Mi Vivienda. Acá el Estado interviene a través de un fondo en el cual el 10% del valor del predio que tú vas a comprar es asumido por el Estado. El Estado te está subsidiando 10% del valor total de ese bien inmueble que estás adquiriendo. O el agua potable. Ahí tenemos a la empresa Sedapal. ¿Qué es lo que hace Sedapal? Básicamente crea tarifas de acuerdo a cada sector de la población. Una parte es subsidiada por el Estado y otra parte es cobrada al usuario. Y ahí tenemos ejemplos en el caso del dumping y en el caso del subsidio. Con esto finalizamos el tercer bloque de la semana 4, denominada precios.